almuerzo y nosotros debemos arrancar el desayuno, Rodolfo. Exactamente, y arrancamos el desayuno, por supuesto, con McDonald's, aquí acompañándonos con el McCafé para despertar el día, ¿no? Efectivamente, despertá tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café. Nosotros tenemos las riquísimas medialunas recién horneadas en McDonald's, ¿eh? Pedí tu café preferido y, por supuesto, acompáñalo con las delicias de McCafé. Muy bien, y vamos a recibir nosotros a la doctora Paula Lafourcade. Se trata justamente de la defensora del pueblo. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Un Muy gusto rico el café, en recibirse. serio. Viene bárbaro con este día. Está rico. Vamos a hablar en un ratito de lo que fue la charla por, bueno, la posible quita de zona fría para Tandil. Pero lo dejamos para dentro de un ratito, porque sé que, bueno, estuvo muy bien esa charla y que hubo mucha gente que se enteró de cosas que decía, ¿cómo tal cosa? Sí, bueno, esto es lo que pasaría. El tema de los clubes, por ejemplo, Claro, que se quedan sin zona fría. Bueno, de esto vamos a hablar con Paula en un ratito, pero hay cosas, no digo más urgentes, pero sí que hay que verlas con cierta rapidez, que tiene que ver con la Ruta 226, problema que traemos desde larga hace data. Histórico. años. Contanos, Paula. Mira, nosotros, vos sabés que estamos nucleados todos los defensores en una asociación que se llama ADPRA, que nos nuclea a todos, y como no hay defensor de nación, que está vacante hace más de 17 años, esto nos permite a nosotros interactuar o poder actuar con ministerios, con el gobierno nacional, haciendo el paraguas federal que necesita, como digo yo siempre, la Argentina, en lo vasto que es su territorio. Claro. Dentro de ello creamos una comisión de vialidad, ¿sí?, a la que me toca coordinar junto con el doctor Chaluca, que es de Formosa, para saber el estado de las rutas, porque de los ejes que se plantearon de trabajo, como energía, vialidad, discapacidad y ciudadanía digital, a nosotros, por lo menos la Defensoría del Pueblo de Tandil, está muy involucrada con el tema de la ruta 226, como vos Nos decís. viene muy bien que Exacto. seas la encargada de vialidad. De vialidad. Y en esto hemos tenido reuniones. La idea es hacer un informe anual, ¿sí?, sobre el estado de las rutas. Ya estamos haciendo el relevamiento en todas las defensorías del país. Y aparte, nos parecía clave hacer reuniones con actores estratégicos que tienen muchísima información para brindarnos, como son los sindicatos de trabajadores viales, que tuvimos la reunión. Ahora este jueves lo tenemos con la Federación de Trabajadores Viales y también con la Cámara del Transporte de Carga, que ellos tienen estado de cada ruta, sobre el estado, sobre el estado de las balanzas. La verdad que es muchísima información que tienen los estados de los Perdón, puentes. ¿qué balanzas? Las balanzas de control de carga. Pero que no se usan. Claro. Exactamente. Bueno, son todas esta información a nivel nacional la que a nosotros nos va a poder hacer, luego elaborar el informe. Esta reunión la tenemos el jueves. El Sindicato de Trabajadores Viales, que tuvimos la reunión en junio, nos brindó muchísima información, incluido un informe que para mí es de mucho jugo, como decimos nosotros, porque le contestaron sobre el fondo del combustible, la agencia. Eso es muy importante. Que para porque, nosotros es fundamental. a ver, cuando nosotros pagamos combustible, parte, digamos, hay un impuesto que va para las rutas. Para Y las eso- rutas, para el transporte y para los ferrocarriles. Tiene un fondo específico, mitad para vialidad y otra parte para rutas y otra parte para el subsidio del transporte. Uno interpreta que la parte de rutas no se estaba usando. Ahora, ¿qué les contestaron? No, la verdad que lo que le contestaron al sindicato, hablaban del monto. Estamos tratando de interpretar no solo el dinero, cuánto dinero ingresó realmente por el 24 y por el periodo 24 y el periodo 25, y si eso se tradujo después en obras de vialidad, porque nosotros tenemos un pliego de concesión, ya sabés que ya están las nuevas concesionarias, Sí. haciendo obras de mantenimiento cerca de Bolívar. El intendente de Balcarce pudo gestionar, yo creo que por fuera del pliego, lo que fueron las rutas seguras, o que fue eliminado del pliego. O sea, se dio la semaforización para Tandil, con muchos más interrogantes que certezas, Sí. pero se sacó las rutas seguras que estaban planteadas para el lado de Balcarce. Ese paso seguro que permite que no tengamos que estar atrás de los camiones con todos La los tercera siniestros. mano, la tercera Exactamente. trocha, digamos. Esa tercera trocha. Actualmente el pliego de licitación
es muy escueto. Habla de un pedacito, como nosotros decimos, de la colectora de Pedersen a Reforma Universitaria. No está planeado en el pliego terminar las colectoras hasta la 30 y a la 74, que son fundamentales para el flujo de esta integración de la ciudad. Y por el otro lado, que no nos parece menor, no están tampoco claros ni dónde van a estar los semáforos, ni si va a haber una ampliación de calzada. Cuando nosotros preguntamos esto a Vialidad, nos contestaron que va a haber la semaforización y vuelve a insistir, no está planeado ni una ampliación de calzada. Pensá que un camión va a terminar ralentizando si no pensamos, por ejemplo, en un bypass, como han hecho. Yo tuve la oportunidad de hablar con el defensor de Neuquén, por esto de que ellos habían optado o habían podido concretar la semaforización. Y me decía, sí, Paula, ya quedó como una avenida la ruta, pero nosotros el tráfico pesado lo sacamos por una circunvalación. O sea, esto realmente... La ruta 22 después del puente que cruza desde Chipoleti sale... no, perdón, antes del puente ya girás a la derecha y te vas hacia la circunvalación. Exacto. Y nosotros, con estas reuniones, algo que nos preocupó muchísimo, que contó el sindicato, Vialidad Nacional tenía 5.000 empleados. Actualmente, con una reducción muy fuerte de retiros voluntarios, despidos, está en 3.500. Y lo que nos contaban es que las áreas técnicas, el área de proyectos, va a estar integrada junto con la de concesiones. Entonces, para poder saber qué hay que hacer en Tandil, tiene que salir un proyecto desde Vialidad, contando que cuando nosotros vemos el pliego, no es menor lo que te digo, los estudios de flujo de tránsito están hechos en Olavarría y en el cruce con la 227. No en Tandil, no se tiene No en realidad de Tandil. El único estudio de flujo que tenemos actualmente nosotros en conocimiento es el que hizo el municipio, que contaba que entre 40.000 y 50.000 personas transitan diariamente por las 5 rotondas. Pero era para un estudio que se estaba realizando en conjunto con Vialidad. ¿Cómo Vialidad no tiene ese estudio? Cuentan ese Cuando vos ves el pliego del tramo de la 226, que es el tramo atlántico, no hay estudios de flujo en Tandil. O sea, que cuando se tira esto de la semaforización, que te digo, así como está planteado, genera más dudas que certezas, no está avalado con un estudio de flujo. Porque si vos tenés un estudio de flujo, lo que no podés obviar es la apertura, la finalización de las colectoras, la ampliación de una traza, dónde van a estar los puentes peatonales, que actualmente tenemos uno solo para 17 kilómetros. Y que no se usa. Y que no se usa porque está como mal puesto, vamos a decir, mal colocado en una zona que no tiene tanto uso. Entonces, para nosotros, toda esta información que estamos recabando a nivel nacional nos sirve para Tandil. Nos sirve y muchísimo, porque vemos estas falencias, vemos dónde están los problemas. Realmente la reunión con el sindicato duró más de 2 horas, que me acompañaron otros defensores, y decían hasta el mantenimiento de los puentes. ¿Cuál es porque esta reducción de Vialidad Nacional tuvo reducciones en todas las provincias. Entonces, ¿quién mantiene? Mostraban fotos de cómo están en el norte, que se los invade la selva prácticamente. Y nosotros les mostrábamos las fotos de los pastos en verano. Claro. O sea, cada uno mostraba un poco cómo está la realidad de su ruta. Y Tandil necesita obras de infraestructura. Concretamente, ¿tienen previsto algún tipo de contacto directo con la concesionaria que es flamante? Bueno, considerando que, por ejemplo, usted decía lo de las rutas seguras estaría por afuera y que lo habría conseguido Balcarce aparentemente fuera de pliego, digamos. Una interacción con ellos. Claro, una interacción con el jefe de gabinete. Con el jefe, bien. Eso es lo que por lo menos dejaron trascender los medios. Pero con la empresa, ¿tienen algún tipo de Nosotros con la previsto? empresa nos vamos a comunicar, primero porque los defensores somos siempre un organismo de gestión rápida. Entonces, cuando los vecinos se empiezan a reclamar o empiezan a quejarse o a denunciar la presencia de pastos largos en el organismo, es bueno tener el enlace. Las defensorías de todo el país trabajamos con un enlace, tratamos siempre de generar esos enlaces directos con los organismos, para decir, mira, tengo este problema o tal zona que se necesita una máquina para limpieza. Bueno, eso es fundamental. Ahora, cuando esté todo más ya acomodado, obviamente vamos a intentar tener un acercamiento con la concesionaria, pero para esto, para poder llevarle los reclamos de nuestra ciudad,
porque sabés que siempre en época de verano, o también el tema de la luminaria, ahora que es época de neblina, es constante. Nosotros siempre escribíamos o teníamos el enlace con corredores viales para hacerles llegar los reclamos. Bueno, queremos hacer lo mismo con los nuevos concesionarios. Pensaba, a ver, si desde Balcarce pudieron acceder al jefe de gabinete, estábamos hablando de Nación, ¿podría servir, digo, un contacto con esta persona o no? Ya ahora directamente con la empresa. No, yo creo que las obras de infraestructura que necesitan Tandil, a ver, el pliego de concesión es un contrato que se firma entre el Estado y el concesionario. Correcto. Y el concesionario asume esa obligación. Las empresas que quedaron junto con la 3 también, o sea, el tramo de la 226 quedó junto con los concesionarios de la Ruta 3. La verdad que ya están las obligaciones asumidas, pero el Estado Nacional sigue cobrando el fondo de combustible. Lo que nosotros decimos el CISVIAL. Ese CISVIAL, que son miles de millones de pesos, tienen que poder traducirse en obras para Tandil. Correcto. En el caso de Ruta Segura, bueno, había sido iniciada en su momento por el gobierno anterior y había quedado paralizado, por lo menos hay inclusive carteles que están colocados a la salida de Balcarce y que hablaban entre Balcarce y Napaliufú que iba a haber Ruta Segura. Rutas seguras, exacto. Y eso había estado en el pliego preliminar y después con... yo creo que realmente la ciudad se motorizó por el reclamo de la ruta, de incluir a Tandil con obras en los pliegos. No sé por qué quedó la semaforización y sacaron las rutas seguras. Ahora me parece espectacular que de alguna manera se logre eso, porque, a ver, el tramo atlántico va de Bolívar a Mar del Plata. Obvio. Y nosotros la transitamos permanentemente. Para Mar del Plata, Balcarce, que tenga ruta segura para el lado de Napaliufú, me parece fundamental. Pero eso no quita que nuestro reclamo no sea legítimo y que tiene que ser atendido. Correcto. ¿Han tenido algún contacto con la gente de Balcarce para ver si realmente esta ruta segura llega a la ciudad de Tandil o llega al partido de Tandil, como sería hasta Napaliufú nada más? La verdad que nos enteramos lo mismo que se enteraron ustedes por los medios y me parecería que ameritaría una conversación para ver cómo van los avances y que se concrete. Y bueno, y si podemos, nosotros vamos por todos los lugares o los canales institucionales que están a nuestro alcance. Así que si es por Balcarce también lo podríamos evaluar, una comunicación con el intendente, y si podemos gestionar para Tandil por allí, bienvenido. Está la doctora Paula Lafourcade con nosotros, defensora del pueblo. Estaba pensando que hoy el jefe de gabinete quizá sea un poco más accesible llegar para el radicalismo que antes. Claro. Digo, por quién es el jefe de gabinete a nivel nacional, ¿no? El Colo. El Colo, Santilli, exactamente. Digo, si ha venido a hacer política acá, vamos a hacer campaña en más de una oportunidad. Lo Santilli. hemos tenido acá. Claro. Mira, vamos a ver si no podemos... La verdad que sería algo fundamental que Tandil obtenga estas obras, que como, a ver, cuando se planifica unas obras nacionales, no son tan costosas. No son tan costosas y dan una solución realmente fundamental para el tránsito diario de la ciudad, porque tenés que convivir con el tránsito pesado y por el otro lado tratar de cruzar la ciudad. Entonces, en números no son tan costosas como nosotros. Era como cuando hablamos de la iluminación de la rotonda de la 226 con la 30. No son obras costosas. Tenemos que conseguir poder cristalizarlas. Pero son obras que serían parches y no la obra de fondo, que sería una variante o por lo menos un desvío de todo el tránsito de la ruta, ¿no? Y que diferenciar muy bien lo que es ruta de lo que es ciudad. Pero ¿no? ¿quién sabe más que la propia Vialidad? Nosotros lo que pedimos es que Vialidad asuma su rol y haga el estudio que corresponde. Primero de flujo, porque si no tenés un estudio de flujo no sabés qué tenés que hacer. Por más que el municipio tenga uno, que haga el propio. Vialidad y después que proyecte, que es algo que en este país a veces es muy difícil, sí, claro. Proyecte una obra, pero no pensando, como se dice, como para el parche. Porque vos tenés que pensar una obra a 50 años. Vialidad, cuando propuso para las famosas PPP originalmente construir el desvío de la ruta 226, hubo genios de Tandil que dijeron no, la queremos aquí por el centro de Tandil, elevada nada más. Que no hubiera estado mal, Rodolfo, no hubiera estado mal. El tema es el costo de esa obra. Exacto. No, vos sabés que a mí me gusta eso, digo, hay ciudades donde lo han hecho de esa manera. Abajo te queda todo unido, ¿no? Y arriba pasa la autovía. Pero bueno, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Yo digo, considerando que los que saben son los de Vialidad, según lo que nos decía la defensora.
Sí, pero Ahí. fíjate lo que hicieron en Neuquén. Neuquén no pasa por arriba, es una gran avenida al centro, pero los camiones van por afuera. Claro. No entran ahí. Y Es más, creo que se municipalizó. te agrego esto. Ah, no sabía eso. Te agrego esto. Todo lo que es la traza urbana de la Ruta 22 en Neuquén es hoy un caos, porque está todo cortado, porque están haciendo obras pensando para el Neuquén de 20 años. Sí. No, ellos ya, lo que nos explicaba el defensor de Neuquén, que le mando un saludo siempre, que ya les quedó chica. Bueno, Ya la circunvalación, ya ese bypass ya les ha crecido tanto a la ciudad que tienen que pensar quizá como en Córdoba, que hicieron 2 circunvalaciones porque Claro. la ciudad va avanzando y el tráfico de la ciudad. Por eso, Vialidad Nacional tiene las áreas técnicas, o le va quedando poco personal, pero el suficiente para poder hacer una propuesta con un flujo actual, ¿sí? Nosotros queremos eso y que realmente se cristalice con el fondo de combustible, porque tenemos con qué sin ir a buscar fondos de la empresa No. concesionaria, ahí hay plata. Ahí hay plata, ahí hay plata. Sacando que los pliegos, como te digo, para mí denotan, pusieron la semaforización, pero sin aclarar demasiado, no sabemos si es 1, 2, Como para 5. sacarse de encima el claro, tema. lo que pasa es que nosotros queremos precisiones. Si me hablas de una semaforización, ¿cuántos semáforos? ¿Dónde van a estar los cruces peatonales? ¿Cómo? Se van a ampliar las vías de circulación porque evidentemente eso va a ser un problema sí, terrible. Eso lo hablábamos mucho también con el municipio, con el secretario de Obras Públicas, Lafose, que había pedido el estudio. Dice, si no se amplía a la hora de arrancar del semáforo, te termina quedando una cola de autos y va a ser perjudicial si no tiene todas estas medidas. Y terminar la colectora es una cuestión de seguridad vial. No tener colectora hasta la 30, no tener colectora en la 74. Con una universidad, nosotros decimos, tenemos 10.000 personas que cruzan solo por reforma universitaria para acceder a la universidad todos los días. Es gravísimo, Dios debe andar bastante por Tandil, que no hayan ocurrido todavía más accidentes, más incidentes o accidentes. Exacto. En, no sé, por ejemplo, 226 y Buenos Aires, 226 y La Pampa. Es una locura. Digo, hoy como está la ruta 226, salir directamente, tener un acceso sin una rotonda a la ruta. Es una locura. No, yo he visto en lo que es aeronáutica una mamá con el carrito, con el otro nenito, Bueno. tratando de hacer magia para cruzar. No puede ser. Y eso, vos sabés que es lo que estábamos hablando hoy por ahí fuera de cámara. Hay un amparo iniciado por la ciudad, que esperemos que la justicia haga eco de esto, que le pida a Vialidad Nacional o le exija que haga un estudio y que proponga obras serias para Tandil. ¿Y cómo está ese amparo? Digamos, ¿en qué etapa legal está? Es un amparo que se inició por vecinos de nuestra ciudad, obviamente del otro lado de la ruta, del barrio Palermo y de Villa Aguirre. La idea es, como pasó con el municipio de Azul, que te acordamos hablando también de la 3, bueno, obviamente que no se dio la cautelar, que es la suspensión del pliego hasta que se contemplen las obras, pero lo que se está buscando es que Vialidad Nacional presente, ¿sí?, o se le exija una propuesta seria para el tramo urbano de Tandil. Y nosotros en esa causa nos presentamos como amigos del tribunal, que es una figura que utilizan mucho las defensorías cuando por una cuestión de competencia no pueden acompañar la demanda judicial, porque es un tema federal, pero para nosotros nos parece muy importante presentarnos, contar nuestro punto de vista. Acercamos un informe técnico de un especialista, de un ex funcionario eso de es muy Vialidad bueno. Nacional. Sí, la verdad que Jorge Bilbao, que es ingeniero civil, especialista en tránsito, hizo todo un análisis de la ciudad de Tandil, del crecimiento que ha tenido, de que se necesitan obras y de lo que le pareció el pliego. Y por eso también fue que detectamos lo de que los estudios de flujo no estaban En vialidad. no estaban en la zona de Tandil. Incorporados, exactamente. Exacto, Qué estaban bárbaro. tomados en otro lado y que justamente si no partimos de un estudio de tránsito, de flujo, no podemos saber qué se necesita para Tandil. Correcto. Estamos hablando de una concesión que arrancó A 20 años. Justamente, a comienzo de julio apuntaba a ese plazo. Son 20 años en los Muchísimo. cuales estaría relegado Tandil si no se modifica esto. Exacto, con una semaforización que, como te digo, es muy incierta y además, pensemos, 20 años de concesión.
Y todo lo que cuando fuimos en la reunión con el intendente a la audiencia pública el año pasado en Monte, lo que nos dio la sensación es que todos los pliegos o los pliegos preliminares iban a mantenimiento. Estaban en tan mal estado las rutas que todos los pliegos de concesión apuntan a eso, claro, a un mantenimiento y una puesta en valor de las rutas, pero que las obras grandes no están incluidas en los pliegos. Entonces, si no van a estar incluidas en los pliegos, lo tiene que hacer Vialidad. Claro. Que no pudo ser, no pudo desaparecer, porque como fue un organismo que fue creado por ley, los mismos sindicatos habían iniciado un amparo, ganaron la cautelar, que cualquier desmembramiento de Vialidad tiene que ser mediante una ley y no por un decreto de reorganización. Paula Lafourcade con nosotros, es defensora del pueblo y nos quedaba un tema. Exactamente, tiene que ver con Zona Fría, tiene que ver con la reunión que se realizó la semana pasada junto a Alejandro Topo Rodríguez en la biblioteca de Villa Italia, en la calle Quintana. Bueno, básicamente cómo se desarrolló este encuentro y qué es lo que surgió del diálogo con los vecinos. Mira, nosotros tuvimos la invitación por parte de la Biblioteca Sarmiento de dar una charla informativa sobre el régimen de zona fría y la defensa de la zona fría. Nosotros ahí te trajimos unas plaquitas que después me reta la producción porque yo a veces le digo filmina, no es placa. Pero queríamos mostrar cuál es la situación actual, qué es el régimen de zona fría y cuáles son las modificaciones con esta media sanción que el Senado tiene que tratar el proyecto, qué implicancias o cómo impactaría eso en el bolsillo de todos los usuarios de Tandil con respecto a este plus que tenemos de subsidio por zona fría ampliada, como decimos nosotros, claro, en el año 21. Por ahí para el vecino que no sabe, ahí está, ves, los chicos son buenos con la placa. Y me dicen, no, me lo pusiste en PDF y me odian después. Sí, con la filmina. Con la filmina. Pero les voy contando, el régimen de zona fría original es un fondo que todos los usuarios pagan para que justamente aquellas ciudades que tienen problemas por razones climáticas, ¿sí?, hacen mayor consumo, puedan pagar justamente un poquito menos, porque obviamente los consumos de la zona fría son superiores a las de Buenos Aires o de casi otras. El doble, ¿no? Casi el doble, exactamente. La zona fría original era Patagonia, Malargüe y La Puna. Y en el 2021 se amplió al centro, sur, costa, ahí están, criterios de inclusión. Pero ya me están pasando rápido, ¿viste? No me quieren, me pasan. No, lo voy pasando yo acá para que... ¿Lo estás pasando? Sí, lo estoy pasando acá para que se vaya para viendo. Que lo vea la gente. Claro. Bueno, entonces, como les decía, la zona fría ampliada es un descuento para toda la ciudad de un 30%, ¿sí?, un subsidio del 30%, y 50% para los sectores vulnerables y asociaciones civiles. Este descuento se hace a través de un fondo solidario que pagan todos los usuarios del país, que actualmente es el 7,5%, ¿sí? Con el proyecto del Poder Ejecutivo, que hubo muchos cambios en el sistema energético, pasamos de un subsidio de todo el año a subsidios focalizados, época fuerte en electricidad en verano, subsidio mayor en época de invierno. Este subsidio ahora pretende ser modificado. Y por ahí, para que lo entienda la gente, primero, las ciudades hoy y el porcentaje están por la ley. Lo que prevé este proyecto es que va a quedar en manos del Poder Ejecutivo. Primera observación que notamos nosotros desde las defensorías. ¿Por qué? Porque si queda en manos del Ejecutivo, hoy puede entrar una ciudad, puede salir otra, puede ser de un 50% o ser menor. Sí, puede variar eso. Puede ser lo que nosotros decimos discrecional. En segundo, el grupo de población que seguiría recibiendo el descuento es un grupo muy reducido, que es hasta 3 canastas básicas y media por grupo familiar, o sea, más o menos 4,5 millones por grupo familiar, veteranos de Malvinas o aquellos que tengan CUD, es el Certificado Único de Discapacidad. ¿Qué universo queda fuera? Primero, Tandil, la mayoría de los usuarios, el 60%, solo tienen el 30%, o sea, no entran en ese grupo. O sea, la mayor parte de Tandil hoy tiene un descuento del 30%, porque es generalizado al consumo residencial. Ese descuento se perdería para esa población y se le duplicaría lo que tendría que pagar. Por datos oficiales de la misma Secretaría de Energía. Perdón, dijiste, ¿se duplicaría lo que tendríamos que pagar de gas? Lo que tendría que pagar de gas por no tener el subsidio del 30%. Duplicarse. ¿Por qué?
¿Por qué te cuento? Todos estos descuentos que están actualmente se hacen sobre el consumo de la factura. Sí. Lo que está previsto ahora mismo para aquellos y aquel grupo que siga teniendo el descuento, como se calcula de otra manera, que no es sobre la factura, sino lo que se llama el PIST, que es el precio de incorporación al servicio de transporte, aún aquellos que tengan el subsidio, ¿sí?, que lo mantengan, claro, van a tener un incremento de un 20 o un 30%. Y a los otros, el doble, porque no lo van a tener más. O sea, el que lo pierde, lo pierde. Y además, recordá algo, que por ahí lo explicábamos mucho en la charla del viernes. Los subsidios energéticos focalizados te subsidian, para aquellos que sí es con o sin subsidio, el que lo recibe son los primeros 300 metros cúbicos de consumo. Lo que pases de eso es a tarifa plena. ¿Cuánto sería la cantidad de gente aquí en Tandil que perdería el subsidio por un lado y cuántos son los que consumen más de 300 metros cúbicos, digamos? Mira, nosotros teníamos, cuando el año pasado habíamos tenido que ir al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Energía por la defensa de la zona fría, porque esto es permanente. La idea del gobierno nacional es una política que va a sin subsidios, hay que entenderlo así, sí. Va a reducción de subsidios, incluidos estos focalizados. Pero tienen un esquema, los que están... Como aquí han puesto un piso relativamente alto, por lo menos pensando en 3 canastas y media, no 3 sueldos básicos y medio, sino 3 canastas y media, 4,5 millones tampoco es normal, no no es tan generalizado que todos los hogares tengan 4 millones y medio. Exacto, lo que pasa es que cuando mirabas la matriz de los consumos de los usuarios de Tandil, cerca del 60%, 60 y pico, tienen el descuento del 30%, es decir que solo un 40% quedaría con el esquema de zona fría de esta bonificación, como te vuelvo a repetir, discrecional, por parte a este grupo. Pero una cosa que digo siempre yo, todavía falta la letra chica, no sabemos cuál va a ser la reglamentación. No, y si va a ser 50 o va a ser menos. Claro, y si por ejemplo, lo que decimos siempre, ¿no? Para que una persona probablemente, esto es probablemente, digamos, gane 4,5 millones el grupo familiar, pero a lo mejor si tenés un auto nuevo no te lo dan, a lo mejor si tenés 2 propiedades no te lo dan. Exacto. Y eso solo lo sabremos cuando esté la reglamentación. Y además, siempre esto de la discrecionalidad por parte del Ejecutivo, quien fijará las pautas, que para nosotros que está en la ley es un derecho adquirido por razones climáticas. Fíjate, la otra vez Tandil estaba dentro de las 5 zonas, pero varios días consecutivos. Pero es lo habitual, o sea, es casi habitual. Y hay que entender algo, cuando te pasás de esos 300, porque el régimen, el CEF, los que tienen subsidio, no zona fría, el subsidio, hoy está en un 75% subsidiada la factura, obviamente por presión también de las asociaciones de usuarios, se venía el invierno, pero tiene un esquema de reducción a 0 para diciembre. Claro. 75, 50, 25, 0, de aquellos que reciben este subsidio, como te digo, de abril a septiembre en el gas y fuerte en verano de 300 kilowatts. Te vuelvo a repetir, y quedaron fuera, siempre fue un reclamo histórico desde que salió también la zona fría, el tema del descuento a las garrafas por zona fría. Porque algo que veíamos, y eso pasa en todo el país, que el programa Hogar, que te subsidia cerca entre 9.500 y 11.000 pesos, no se consiguen las garrafas a ese valor. Y están arriba de 28.000 pesos. Sí, 30 si eso tuviera el descuento de zona fría, las garrafas, que tenían que haber hecho por una adhesión de la provincia, hubiera sido mucho más accesible las garrafas. Pero en esto, encima ahora estamos en un esquema de retirada de los subsidios. Y si este escenario va a seguir, realmente a nosotros nos va a costar muchísimo pagar la factura. Muchísimo. Como te digo, aún aquellos que sigan teniendo el subsidio, como el esquema para computarlo va a cambiar, van a tener un incremento un 20 o un 30. El subsidio parte de un fondo fiduciario que se forma con el aporte de todos los usuarios. Como nosotros pagamos Correcto. también el de el transporte de AMBA y Cava. Correcto. O sea, son fondos solidarios. Al incrementarse el aporte que vamos a tener que hacer todos los usuarios y reducirse la cantidad de subsidios por una cuestión lógica que van a entregar el gobierno, ese saldo, esa diferencia, ese monto, ¿para dónde va? ¿Qué van a hacer? Lo que tiene la letra chica, como vos decís, Claudio, de la ley, dice que el fondo va a ser hasta un 7% y que puede ser reducido o aumentado en un 50%. Entonces, a su vez, ese fondo puede ser reducido.
Entonces, obviamente, si se achican la cantidad de beneficiarios de la zona fría, la lógica sería que se reduzca. Lo que pasa que para mí la Argentina es muy variada en temas climáticos y tiene que ser más equitativa y justa por razones climáticas con el consumo energético. Porque, por ejemplo, nuestros vecinos del norte, que ellos no tienen acceso a la red de gas, que es un tema muy importante, ellos también reclaman la zona cálida en verano, porque dicen, en verano nosotros no podemos tener un subsidio de un 300% cuando gastamos 300 o 700 kilowatts para refrigerarnos porque hace 50 grados, 40, 50 grados. Entonces, y si yo lo tuviera que pagar, esto lo digo en forma personal, si yo tuviera que pagar un fondo solidario para la zona cálida, lo haría con gusto si yo tengo una zona fría. Porque esto es ser equitativo por razones climáticas. No podemos pensar que la Argentina es igual. Y no es lo mismo también el que hace consumo energético, que ahora tenés 150 kilowatts en energía eléctrica y no tiene acceso a la red de gas. Siempre le va a llegar una factura altísima, porque no está contemplado el usuario intensivo, porque no tiene forma de calefaccionarse. Todas estas variantes que yo te digo tienen que tenerse en cuenta a la hora de hacer un esquema energético. Sí, dentro de las variantes también, por ahí ha habido también en algunos lugares abuso de consumo eléctrico. Por ejemplo, a decir, bueno, como la electricidad está barata, o estaba barata en su momento, hacemos todo el edificio eléctrico, ¿no? Entonces no se hace instalación de gas. Bueno, y a lo mejor es un edificio de alto nivel socioeconómico. Entonces, creo, habría que buscar las variables lo más fino posible, pero este gobierno por ahí va más con motosierra que con bisturí. Lo que pasa que si hay casos, como siempre se dice, gente que calefacciona la pileta climatizada, que son el 0,001, siempre hay formas de revisión. Y lo que habría que hacer es poder hacer formas de revisión dentro del sistema para que aquellos que están haciendo un consumo que ya no es para calefacción del hogar, sino que es, como vos decís, para un uso recreativo, una pileta u otro tema, bueno, lo pierdan en ese excedente al subsidio. O sea, son subsidios hasta un determinado consumo que es el estandarizado para zona fría. Se puede, hay muchísimas variantes. Y lo que nos preocupaba mayormente es que este esquema prevé cuando se saca se saca la zona fría como la conocemos, dentro de los que se eliminan, que hoy tienen el 50%, son las entidades de bien público. Claro. Las bibliotecas, los comedores, los clubes, como decías, todas las asociaciones civiles. ¿En ese caso también pasarían a pagar casi el doble? Y ellos van a perder el subsidio. No están dentro del contemplado de este grupo que recibiría la bonificación, que lo decíamos hoy, hasta 3 canastas básicas y media, veteranos, con aguache. No están en este grupo. Entonces, como se deroga el artículo 4, perderían el subsidio. Doctora, más allá de la lógica que estamos planteando aquí en este momento, bueno, no habría muchas posibilidades que la Cámara de Senadores varíe demasiado lo que salió de diputados. Y ahora se terminó el Mundial, así que van a volver a reunirse los muchachos. La consulta es la siguiente. Al perderse una serie de derechos adquiridos, ¿esa ley que salga puede ser considerada o por lo menos plantear la inconstitucionalidad de la misma? Habría que analizarlo. Todavía para mí hay que seguir defendiéndola, que nuestros senadores, que son 72, no son tantos, realmente, y más las provincias afectadas, es que está Córdoba, está el sur de Santa Fe también, Mendoza, que quedaría prácticamente, salvo Malargüe, fuera. Exacto, yo creo que tenemos que luchar por la zona fría. Se pueden hacer todavía modificaciones, o sea, entender estas variantes que hablábamos recién, decir, bueno, no vayamos por la reducción o por la eliminación, vayamos por variantes. ¿Qué pasa con los clubes o las asociaciones? Por ahí en el proyecto original no se contempló y ahora el Senado está a tiempo de hacer modificaciones todavía, que pueden ser aprobadas con modificaciones y pasar a la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que hay mucha discusión y nosotros vamos a volver a insistir, como lo insistimos en la Cámara de Diputados, que las comisiones de trabajo del Senado, en este caso Energía y Presupuesto, nos atiendan, nos reciban, porque los defensores tenemos mucho para decir en esto. Como te digo, tenemos trabajos muy extensos sobre defensa de la zona fría, qué es lo que cambia, a quiénes perjudican y qué otras posibilidades, porque lo bueno siempre es ir con propuestas de esto, de ir más a bisturí, de cómo poder y si que no se pierda el descuento. Hay formas para hacerlo. Digo,
Quizá no es todo el año, tiene que ser el descuento de zona fría en los meses, focalizarlo en los meses invernales, de marzo a noviembre más o menos nosotros, pero bueno, con el frío. Las dos estaciones. Claro, pero hay ciudades que como nosotros es de marzo a noviembre y quizás lo que es sur de Córdoba y Santa Fe puede ser realmente junio o septiembre y no es todo el año. O sea, hay variantes. Hay que ir con variantes. Bajada editorial, perdón, esta Sí. es mía, no lo involucra Rodolfo. Con los subsidios se han hecho barbaridades, se han hecho desastres y seguramente se ha robado mucho. Ahora, esto, digo, no podés sacar todo así de un guadañazo sin mirar los casos particulares que te pueden quedar afuera y puede ser perjudicial. Es hasta inhumano si se quiere. Realmente a nosotros nos costó muchísimo, fue una conquista de toda la ciudad, un reclamo histórico, la zona fría. Claro. Y la festejamos porque realmente en la parte de la costa, el centro, el sur de la provincia de Buenos Aires, que no tuviéramos zona fría cuando teníamos las mismas temperaturas que en el sur, nos parecía injusto. Ahora que la tenemos que defender. ¿Sí? La tenemos que defender y tenemos que buscar variantes para que el Ejecutivo pueda manejarse con otros criterios, ¿sí? Entendiendo esto siempre, la mirada federal, ¿sí? Y los reclamos del norte, que son muy genuinos, como te digo, de la zona cálida, bueno, que también sean atendidos, pero que nosotros defendamos la zona fría. No es nosotros defendamos, nos quitan la zona fría y le dan la zona cálida, claro. o le dan la zona cálida a ellos a cambio de derogar la zona fría. No es así, sino es al contrario. Estos fondos se autofinancian a sí mismos, no van del presupuesto general. Exactamente. Entonces queda en el mismo fondo y lo pagamos los mismos usuarios. Como nosotros subsidiamos también el transporte y entendemos que alguien que vive en AMBA, en el Gran Buenos Aires, tiene que tomarse 2 o 3 transportes para llegar al trabajo y no puede pagar lo mismo, termina pagando lo mismo que nosotros con un solo colectivo. Bueno, son estas diferencias. ¿Para qué está la Argentina si no tiene esta mirada federal? Paula, muchas gracias. No, gracias Muy a amable, ustedes. como siempre. La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Bueno, dos temas fundamentales. 226, ruta 226 y el tema de la defensa a la zona fría, a la ampliación de la zona fría para nuestra Tandil.